¿Qué tal? El día de hoy platicaremos acerca de la gran fidelidad de Dios. Bienvenidos. Seguramente alguna vez habremos usado el GPS en nuestro auto o en nuestro teléfono celular para que nos guíe a un destino específico. El GPS tiene la particularidad de elegir la mejor ruta. Esto de acuerdo a los parámetros que nosotros le programemos. Es decir, si queremos o no pagar casetas, o si vamos en auto, en bus, en moto o a pie. Y siempre elige la ruta más rápida de acuerdo a las condiciones actuales del tráfico. Pero si por alguna razón nos equivocamos y tomamos una ruta no indicada, el GPS inmediatamente recalcula y nos propone una nueva ruta. Nunca se desentiende de nuestra ubicación actual ni del destino marcado. Recalculando. Esto es la evidencia de la gran fidelidad de Dios para con nosotros en tiempos difíciles, y esto a pesar de nosotros mismos. A diferencia del GPS, que cuando fallamos simplemente recalcula y nos propone una mejor ruta, cuando nosotros fallamos en algún asunto de nuestra vida, solemos ser los más duros y crueles verdugos de nosotros mismos. Y el remordimiento, el abatimiento, la culpabilidad y el coraje nos hacen pensar que merecemos ser castigados. Después de todo, pensamos, fue mi error y debí tomar tal o cual ruta y no merezco ser bendecido. Pero algo muy bello que necesitamos saber y considerar es que Dios no estaba pensando que todo el tiempo tomáramos decisiones perfectas y que no nos equivocáramos como requisito para poder llevarnos a nuestro destino glorioso. Tal y como el GPS está diseñado a prueba de errores, es la fidelidad de Dios. Aún para nuestros errores, Dios tiene un plan B para llevarnos al destino que Él diseñó para nosotros. Dios está lleno de misericordia. Él nunca te dice, no, tú nunca lo harás bien, ya me cansaste. En el Salmo 145, versículo 14, dice: Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. La naturaleza de Dios es ser nuestro Salvador. Y lo es aun cuando sabíamos que lo que hacíamos era pecado, y con mucha razón lo será cuando lo que estemos padeciendo sea injusto. Él simplemente necesita que clamemos a Él en el tiempo de nuestras angustias y hará para nosotros un camino nuevo en el desierto. Esto es recalcular. Los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Nosotros les decimos a los niños, pórtate bien para que Dios te bendiga. Pórtate bien para que te vaya bien. Señalamos el portarnos bien como el camino para la bendición. Pero los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Dios no es como nosotros, que ahorita que estamos contentos, amamos y colmamos de dones a las personas. Y mañana que estemos molestos, nos desentendemos de nuestras palabras, de nuestras promesas y de nuestras dádivas. A diferencia de nosotros, Dios no cambia. Dios es amor. Hubo un tiempo, por ejemplo, en que Sara miraba a su sierva Agar con buenos ojos y le pareció bien ofrecérsela a su esposo para que a través de ella pudieran hacerse de un hijo, tal y como era la costumbre de aquellos lugares en aquellos tiempos. Cuando el niño nació,
le pusieron por nombre Ismael. Y Sara se enojaba más y más cada vez que miraba a Agar con el niño, y terminó dando un ultimátum a su esposo Abraham: o se va esta mujer con su hijo o me voy yo. Y Abraham se quedó así de: pero si fuiste tú la que me dijo que lo hiciera. Ahora Abraham se encontraba en una situación complicada, en medio de dos mujeres enojadas, y tendría que enviar su hijo, al que amaba, al desierto. Seguro se preguntaba: ¿cómo me metí en este lío? Dios pudo decir a Abraham: si me hubieras escuchado, no tendrías este desastre. Debiste esperar, yo te había prometido que en tu mujer Sara te sería llamada descendencia, debiste haber sido más paciente, es tu culpa. Pero en cambio, Dios le dijo: no temas despedir a Agar y a su hijo con ella al desierto. Haré de Ismael una gran nación, lo voy a hacer extremadamente fructífero. Recalculando. Recalculando. Esto es la evidencia de la gran fidelidad de Dios para con nosotros en tiempos difíciles, y esto a pesar de nosotros mismos. Ismael realmente nació de un error, lo que la Biblia llama las obras de la carne, que es cuando tratamos de hacer que las cosas sucedan por nosotros mismos. En la vida todos tenemos algunos Ismaeles, pero Dios tomará el desastre que nosotros hicimos y humillará al diablo, que es el que nos hizo pecar y caer en tentación, haciendo que ocurra un milagro del error que cometimos. Pocos años después, Abraham tuvo por fin un hijo con su esposa Sara, al que llamaron Isaac. Isaac tuvo un hijo al que llamó Jacob, y Jacob tuvo a José. José, siendo niño, literalmente tuvo sueños de grandeza, en los que se veía a sí mismo como mayor que todos sus hermanos y aún que sus propios padres, siendo él el menor de todos sus hermanos. De manera que estos se enojaron grandemente contra él. Además, porque era el predilecto de su padre, quien mostraba muchas preferencias hacia él. Venida la ocasión, intentaron matarlo, encerrándolo en un pozo vacío. Pero pasando una caravana de ismaelitas, mejor lo vendieron como esclavo. Y regresaron a su casa diciéndole a su padre que alguna fiera del monte había devorado al niño y que no habían podido hacer nada. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Los descendientes de Ismael. ¿Vemos la fidelidad de Dios recalculando? Si hasta aquí te va gustando este video, no te olvides de darle like y suscríbete. Además, cuéntanos en los comentarios de aquí abajo los encuentros cercanos del tercer tipo que tú has tenido con el GPS de la fidelidad de Dios. ¿Te has equivocado alguna vez y Dios ha recalculado el camino para ayudarte a llegar a tu destino? Hagamos comunidad. Muy pronto, desde que conocí del Señor, Él me abrió las puertas para que yo sirviera y desarrollara mi ministerio en cierta ciudad que no era en donde yo vivía. Todo iba bien, pero me ganó la nostalgia y me regresé a vivir a la casa de mi madre en la Ciudad de México. Si me hubiera quedado en aquella ciudad en la que Dios me llamó, Él me habría llevado a servir en Irapuato, en donde había una misión, y allí habría conocido a la que después llegó a ser mi esposa, ya que por aquellas fechas ella vivía en casa de sus tías y se congregaba
en aquella iglesia. El plan de Dios era unir en matrimonio este par de tortolitos, pero yo equivoqué la ruta. Aún así, la fidelidad de Dios tuvo que recalcular y de estar sirviendo en la Ciudad de México, me enviaron como pastor a Ciudad Manuel Doblado. ¿Y qué creen? Mi esposa se regresó a vivir con sus padres a Manuel Doblado. Ellos, su familia, me ayudaban con la alabanza. Entonces, por fin la conocí y nos casamos. Yo sé que muchas veces no tenemos la intención de fallarle a Dios, pero nuestra obediencia no es suficientemente plena ni nuestra recepción de señal suficientemente nítida y tomamos decisiones no acertadas. No son pecado, pero no son obediencia plena y aún así Dios nos va a ayudar. ¿Cómo? Recalculando. Estoy seguro que en su momento Abraham se lamentaba profundamente de haber dado oídos a la voz de su esposa cuando le propuso a Agar. Pero Dios recalculó la ruta de tal manera que, llegado el momento, fueron los descendientes de aquel pecado los que preservaron la vida de José. ¿Qué habría pasado si no hubiera ismaelitas? Seguramente José habría muerto en el pozo en el que sus hermanos lo habían echado, pretendiendo deshacerse de él. Dios hizo una bendición de un error. Los ismaelitas son quienes preservaron la vida de José. Es cierto que desde aquel entonces hasta la actualidad, históricamente, existe guerra entre musulmanes e israelitas. Pero en aquel tiempo, José nunca hubiera podido llegar al palacio, ni habría estado a cargo de los alimentos en Egipto, convirtiendo a Egipto en la gran nación que fue sin los ismaelitas. El error de Abraham, Dios lo convirtió en la salvación de su bisnieto José. Así de asombroso es Dios. Él recalcula y nos conduce a nuestro destino glorioso a pesar de nuestros errores. Recalculando. Recalculando. Esto es la evidencia de la gran fidelidad de Dios para con nosotros en tiempos difíciles, y esto a pesar de nosotros mismos. Ahora quiero hablarte de una gracia todavía mayor. Se trata de cuando sabemos que estamos mal, pero lo seguimos haciendo. Cuando sabías que debías controlar tu temperamento, pero no pudiste. Debías romper esa relación, pero te ganó el sentimiento y ahora todo es un desastre. Clamas a Dios, Dios mío, ayúdame. Pero por dentro sientes que no lo hará porque te sabes en pecado. Pero la gracia aún mayor de la que te estoy hablando consiste en que Dios encomienda todas las cosas para bien. Como lo afirma el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Como dicen, tarde o temprano nos llueve nuestra milpita. Cuando es el tiempo, Dios nos llama para hacernos bien. Esto es con la intención de tratar con nosotros y sacar nuestra vida del error y del problema. Por lo tanto, no dudes de la benignidad de Dios, que en su momento será lo que te guía al arrepentimiento y te facultará para que andes en su propósito. Te mudará en una persona de bendición totalmente nueva y a su voluntad. Ante tal necedad de nuestra parte para seguir en el error, lo normal es que los pensamientos de culpa y condenación bombardeen nuestra mente. Jonás, por ejemplo, se subió en un barco que iba en una dirección diametralmente opuesta a donde Dios lo había enviado. ¿Qué ocurrió?
Dios hizo que se desatara una tormenta que amenazaba con hundir la embarcación. De alguna manera, Dios tiene que llamar nuestra atención y hacernos recapacitar acerca de nuestra insensatez para ayudarnos a volver al camino que nos llevará a nuestro destino glorioso. Dios sabe cómo atraer nuestra atención. No puedes calmar todos los vientos con oración. Dios te ama tanto que no va a permitir que pierdas tu destino glorioso. No te va a dejar ir año tras año por la ruta equivocada sin llamar nunca tu atención. Muchas veces esos vientos se calman con solo regresar a la senda correcta. Pero mientras eso ocurre, los vientos no solo nos ocasionan problemas a nosotros, sino también a las personas que están a nuestro alrededor. La situación se volvió tan precaria en la nave donde Jonás embarcó su desobediencia que los marineros reconocieron que seguramente Dios estaba molesto con alguien ahí y preguntaron quién sería. Aquí comenzó la restauración de Jonás a la voluntad de Dios, en el reconocimiento que hizo Jonás de su propia culpa. Apenas los marineros lo lanzaron al agua, la tempestad cesó para ellos y el viaje continuó sin mayores contratiempos. Pero lo más maravilloso es que Dios proveyó para Jonás un pez grande que lo tragara y que lo llevara a Nínive a cumplir su destino glorioso. Podemos decir que el gran pez que tragó a Jonás representa la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento y a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero algo todavía más tremendo es lo que viene a continuación: la gran fidelidad de Dios. ¿Acaso la desobediencia de Jonás apartó a Jonás de ser usado en los planes de Dios? En ninguna manera. Apenas Jonás se vio por fin en tierra, Dios le habló y le ratificó el mismo propósito que había mostrado antes de su desobediencia. Esto nos demuestra que Dios no cambia, que Dios no es hombre para arrepentirse de sus propósitos y que Dios los cumple, y esto a pesar de nosotros mismos. Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová, por segunda vez, a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ante tales circunstancias, podemos notar algo sumamente glorioso que nos llena de esperanza. El propósito de Dios para la vida de Jonás no cambió. Esto significa que Dios nos da una nueva oportunidad y que su llamamiento a nuestras vidas es irrevocable. Y si se retrasó el cumplimiento de sus promesas, es porque nosotros en algún momento equivocamos la ruta, pero la voluntad de Dios es fiel. Lo difícil para nosotros es reconocer que en algún momento los que estamos causando los vientos de tempestad contra nosotros somos nosotros mismos. Y Dios, ante tales circunstancias, nos está pidiendo que tratemos con las cosas que nos están reteniendo. El GPS está diseñado para personas que cometen errores. Si tomas una ruta equivocada, el GPS simplemente recalcula y te propone de nuevo la que ahora es la mejor ruta para que llegues a tu destino. De igual modo, la Escritura dice que si le pides a Dios, Dios te da sabiduría abundantemente y sin reproche. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Recalculando. Recalculando. Esto es
la evidencia de la gran fidelidad de Dios para con nosotros en tiempos difíciles, y esto a pesar de nosotros mismos. El gran Moisés también cometió un error que lo hizo tener que huir al desierto para salvar su vida. Desde allá, Dios recalculó su ruta y desde una zarza, 40 años después, lo llamó. Justo cuando Moisés pensaba que estaba acabado, que un error lo había sacado de su propósito glorioso. Pero a sus 80 años de edad, Dios lo reivindicó. ¿Y por qué vamos a creer que Dios se enoja por los errores que cometimos durante la ruta y que por ellos ya no merecemos que se cumplan nuestros sueños y que ya no vamos a llegar a nuestro destino glorioso cuando ni el GPS lo hace? Dios te bendiga.